Hola, ¿qué tal? En el presente video vamos a analizar el dominio y rango de una función. Para ello tenemos que hacer las gráficas de esta manera porque el video está enfocado para estudiantes que recién están entendiendo cómo se comporta una función. Entonces, por lo general usamos un software ya sea Desmos o GeoGebra para graficar y a partir de ello identificaremos nuestro dominio y rango y también la monotonía de la función. O sea, si es creciente, decreciente o constante, en qué intervalos. Muy bien, vamos con el primer ejercicio. Primero, entendamos que dominio son todos los valores de X, o sea, dominio representa al eje de las X. Si yo me doy cuenta, en este caso, mi dominio de esta función comprende todo el eje de las X. Entonces, por lo tanto, el dominio de mi función van a ser dos cosas, desde el menos infinito hacia el más infinito o todos los reales, una de las dos. El rango o recorrido. En este caso, el rango recorrido se representa por el eje de las y. Entonces, si yo analizo mi función en el eje de las y, en mi función lineal, va a ser todos los números reales. Por lo tanto, va a ser desde el menos infinito hacia el más infinito o todos los reales. Muy bien. Por otro lado, analizamos entonces ahora la monotonía. Nosotros vemos que la función está en todo momento bajando. Por lo tanto, la función es decreciente desde el menos infinito hasta el más infinito. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo. En este caso, nosotros vemos, por ejemplo, que el dominio también de la función cuadrática van a ser todos los reales. Muy bien, entonces mi dominio va a ser desde el menos infinito hacia el más infinito o todos los reales. En cambio, el rango, en este caso, si nosotros observamos muy bien, va a comenzar desde aquí, desde -1. Entonces, desde el -1, recién ahí se va a ir hacia arriba. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, tengo -1, aquí tengo -1, acá tengo -5, acá, perdón, acá tengo 5, acá tengo 10. Por lo tanto, desde el punto de aquí, como había mencionado, desde este punto es para arriba. Entonces, mi rango va a ser desde el -1 hacia el infinito positivo. Correcto. En este caso no son todos los reales. Muy bien. Y la monotonía de mi función decrece desde el menos infinito en X. Si vemos aquí, decrece desde el menos infinito en X hasta que llega a -1. O sea, bueno, hasta que topa aquí -1. O sea, en Y, en X. En X estaría en 0. Entonces, mi monotonía sería decrece desde el menos infinito hasta el 0. ¿Correcto? Y bueno, podríamos incluir el 0, ¿no? Muy bien. Entonces, tomemos en cuenta que el punto de aquí, este punto de aquí, o este que decimos con verde, sería 0 en X menos 1 en Y. Entonces, nosotros para ver la monotonía de una función vemos en el eje las X. Ujú. Y crece, entonces, desde el 0 hacia arriba, hacia el infinito positivo. Entonces, ahí hay crecimiento. Muy bien. De esa manera. Vamos al siguiente gráfico. Acá tenemos una función con una raíz cuadrada. De esta manera, lo que nosotros podemos observar, por ejemplo, que aquí está inicia en 4, el dominio y se extiende hacia el infinito negativo. Entonces, el dominio es desde el infinito negativo hasta el 4. Muy bien. Y bueno, el 4 es cerrado. Exactamente. Entonces, el 4 como tal sería un intervalo cerrado. El dominio. Cuando X es 4,
por ejemplo, cuando x es 4, entonces 4 menos 4 nos da 0. Entonces, la raíz de 0 es 0. Entonces, mi dominio va a ser desde el 0 hacia el infinito positivo. Entonces, dominio, perdón, el rango. El rango desde el 0 hacia el infinito positivo. Mi función, en este caso, va a ser decreciente, porque viene desde el infinito negativo hasta el 4 a decrecer. Decreciente. Desde el infinito negativo hasta el 4. Muy bien. Ahora, vamos al ejercicio acá. En este caso, por ejemplo, el dominio, vemos que iniciará en 1 y se extiende hacia el infinito positivo. Entonces, el dominio inicia en 1 y se va al infinito positivo. El rango, en este caso, comenzará en 0 y también se va a ir extendiendo hacia el infinito positivo. Infinito positivo. Muy bien. Ahora, en este caso, nuestra función crece, por lo tanto, pero crece, es creciente desde el 1 en x hacia el infinito positivo. Muy bien. Ahora, con la siguiente función, vemos que tenemos una función lineal, aunque no lo parezca. Esta función se escribiría de mejor manera así. Menos 3 medios de x más un medio. Ujú. De esa manera, entonces nos podemos dar cuenta que es una función lineal, pero con decimales. Entonces, el dominio van a ser todos los reales o desde el menos infinito hasta el más infinito. El rango como tal también van a ser todos los reales. Muy bien. Y la monotonía, vemos que la función decrece desde el menos infinito hacia el más infinito. Muy bien. Esa sería nuestra primera parte. Vamos a resolver otros ejemplos más. Por ejemplo, aquí tendríamos nuestra gráfica de la siguiente función. Notemos entonces que inicia desde menos 1 hacia el infinito negativo. Entonces mi dominio sería desde menos 1 hacia el infinito positivo. Ujú. ¿Por qué? Porque menos 1 más 1 es 0, raíz de 0, 0. 1 menos 0, 1. ¿Ya? Entonces, ahora, el rango, como podemos notar, comienza aquí en 1 y se va extendiendo hacia el infinito negativo. Entonces, el rango inicia acá en menos 1, perdón, al revés. O sea, el rango es desde el menos infinito negativo hasta el menos 1. Muy bien. Y entonces, la monotonía de nuestra función, como podemos ver que desde menos 1 en x va a decrecer. Decrece entonces desde menos 1 hacia el infinito positivo. Muy bien. En la siguiente función, tengamos en cuenta aquí, entonces, nuestra función como tal en el dominio, que comienza en el 2, desde el infinito negativo. Entonces, el dominio de nuestra función es desde el menos infinito negativo hasta el 2 incluido. Muy bien. Ahora, nuestro rango, como podemos ver, es desde el 0 hacia el infinito positivo. Entonces, rango desde el 0 hacia el infinito positivo.
Y nuestra función crece desde el 2 en x hacia el infinito, perdón, decrece, perdón, hice mal la versión. Decrece desde el infinito negativo hasta el 2 en x. Entonces, desde el menos infinito hasta el 2 en x. Muy bien. Ahora, para la siguiente función cuadrática, nosotros vamos a anotar que el dominio como tal es todos los reales. Muy bien. El rango de nuestra función sería el punto del vértice, que en este caso tendríamos eh, menos 3 en x y 7 en y. Entonces sería desde 7 hacia el infinito positivo. Muy bien. Ahora, nuestra función como tal decrece desde el infinito negativo hasta el menos 3. Desde el infinito negativo hasta el menos 3. Y crece, aquí, aquí, aquí tengo que ponerle cerrado, y va a crecer desde el 3 hasta el infinito positivo. Muy bien. Aquí como tal, por ejemplo, es una función constante. ¿Qué quiere decir con esto? El rango, como podemos ver, va a ser todos los, perdón, el dominio en el eje de las X va a ser todos los reales, pero el rango, si nosotros nos damos cuenta, no se mueve en esta zona, entonces solo está ubicado en 100, perdón, en 1000. Muy bien, la monotonía, entonces aquí la función va a ser constante porque no hay ni un crecimiento ni un decrecimiento desde el menos infinito hacia el más infinito. Muy bien, entonces vamos con la siguiente función. Tendríamos ahora el dominio de nuestra función, como dijimos, en este caso de una función cuadrática son todos los reales. Muy bien. El rango, en este caso el rango, por ejemplo, inicia en cuando x vale 0, y vale 9. Entonces aquí el rango es desde el menos infinito hasta el 9. Muy bien. La monotonía crece desde el menos infinito hasta el 0 y decrece desde el 0 hacia el más infinito. Y listo. Bueno, aquí podríamos cerrarlo y cerrarlo. Muy bien. Y eso es todo. Aquí hemos analizado el dominio y el rango de las funciones y su comportamiento. Gracias, nos vemos en otra ocasión.